Buenos días, mis hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Celebramos con gran alegría esta solemnidad de la anunciación del ángel, anunciación del Señor o la anunciación del ángel a la Virgen María. Y tenemos que ver esta solemnidad en el marco de dos vías para este tiempo que estamos viviendo. En primer lugar, ya nos vamos acercando a lo que es el momento final de nuestra preparación cuaresmal, que nos va a llevar a contemplar o a vivir lo que es el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, que es la Pascua, por lo que nosotros nos hemos estado preparando. Y en un primer momento la solemnidad nos quiere recordar que el mismo que va a morir y que va a resucitar es el mismo que nació de la Virgen María. Amén. Amén. Es como la continuidad de la historia, para que no le quitemos al misterio. Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Por lo tanto, fíjense que se marca esta solemnidad precisamente para como ubicarnos, porque podemos tener la tentación de poner dos personajes distintos en nuestra vida de fe. Podemos entonces comenzar a pensar en Jesús de Nazaret, pero sin vincularlo al que nació de la Virgen María. Y ya esas problemáticas habían surgido en el pasado. Ahí tal vez ustedes no la han leído, pero cuando a nosotros nos dan la historia de la iglesia, uno se da cuenta cuántos personajes a nivel de la historia, y especialmente en esos primeros siglos de la iglesia, intentaron separar lo que es la humanidad de la divinidad de Jesús. Intentaron como decir que en distintos momentos de la vida de Jesús no era el mismo. A eso la iglesia le llamó lo que son las herejías, que es decir fórmulas doctrinales que no están de acuerdo con la doctrina revelada. Amén. Con el misterio revelado. Y solamente así para que tengan idea, habían algunos que decían que cuando Jesús nació, no nació Dios, sino que nació simplemente un niño, y en el camino fue asumiendo la divinidad. Y otros decían que cuando murió en la cruz, ya él no estaba en la cruz, ya él se había ido, por lo tanto que murió en la cruz no era el Hijo, no era Dios. Y así, solamente le digo dos o tres cositas de las muchas que, si ustedes comienzan a leer, se quedan con la boca abierta de las formulaciones que se hacían en aquel momento. Y por eso yo quiero, ¿verdad?, mirar esta solemnidad de la anunciación del Señor, para que nosotros sigamos caminando con la conciencia de que lo que Dios nos prometió un día, esa promesa divina de salvación que se cumplió en la Virgen María, aquel anuncio del ángel que descendió con toda su fuerza en la vida de María, aquel niño que se fue formando en su vientre y que luego nació, es el mismo que hoy camina con nosotros, es el mismo que se va a entregar en la cruz, y es el mismo que va a resucitar. Amén. Y será el mismo con quien vamos a vivir eternamente en la gloria del Padre. No hay una separación. Es el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios. Si nosotros logramos, hermanos y hermanas, conectar esa realidad histórica divina, estaremos ganando la mitad de la fortaleza de nuestra fe. Porque lo que más nos puede quitar en nuestro camino es la inseguridad de lo que Dios
puede y hace en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando nos confiamos al Señor, por ejemplo, ahora mismo ya estamos en esta terminación de esta preparación y queremos entregarnos a Dios. Queremos que Él nos cambie, que Él nos renueve. Queremos que Él perdone nuestros pecados y nos dé una vida nueva. Pero ¿quién puede hacer eso? Dios. Y hasta que yo no tenga en mi conciencia, en mi mente, en mi corazón, como dice el primer mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda mi mente, mi alma y mi corazón, hasta que yo no tenga eso, yo no seré capaz de entender que la gracia de ese Dios es más grande que mi pecado. Amén. Pero tengo que creer en ese Dios, en el que ha nacido, que nació siendo verdadero Dios. El que hoy el ángel anuncia no es una idea, es una realidad. A veces nos cuesta a nosotros pensar y llegar a ese grado de comprensión que solamente lo proporciona el Espíritu Santo. No podemos llegar a ese nivel de entender lo que hoy el ángel está revelando si no es el mismo Espíritu quien nos ayuda a iluminar nuestras mentes para que podamos acceder a ese misterio revelado. Amén. Y por eso hoy le pedimos al Espíritu que nos ayude a entrar en lo más profundo de este misterio y poder entonces comprender que el que hoy el ángel está anunciando es verdadero Dios y verdadero hombre en toda su naturaleza, en toda su dimensión. Dios verdadero, presente en la segunda persona de la Trinidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a comprender, a entrar en la dimensión de este misterio revelado, para que entonces cuando nuestras vidas se llenen de esa presencia divina y se llenen de ese conocimiento como hoy lo está haciendo la Virgen María, porque ella también tuvo que hacer ese mismo proceso. Usted se imagina tener que aceptar y comprender que aquel que se le está anunciando y que va a entrar en su vientre es Dios. Eso no es una cosa que para ella fue algo, sí, ve, no hay ningún problema, vamos para adelante, si Dios lo quiere. Eso no es así. Hay que permitirle al Espíritu Santo que venga a limpiar, y ella tuvo que hacer también ese proceso que hoy nosotros estamos haciendo. Y cuando el ángel está diciendo el Espíritu Santo descenderá, y ella pregunta, pero ¿cómo va a ser eso? No es, ese cómo va a ser, no es solamente una sola pregunta. Ahí hay muchísimas preguntas en una sola. Ella no tan solo está preguntando cómo es posible que voy a quedar embarazada sin tener relación. Esa no es la única pregunta que hay presente en ese cuestionamiento que está haciendo nuestra madre. También está diciendo cómo es posible que el que va a hacer y va a entrar aquí es el mismo Dios, el mismo que me creó, el mismo que creó todo, el dueño de la vida. Y sigan por ahí todas las preguntas que están ahí encerradas, y que en una sola respuesta el ángel tuvo que darle a María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Por eso el niño que va a nacer es el Hijo de Dios. Punto. Amén. El que va a nacer no es otra cosa, es Dios. Y María tuvo entonces que tragar seco, porque eso no es una información
que tú la puedes recibir como, ok, no. El que va a nacer es Dios. Por lo tanto, Dios va a vivir dentro de mí. Dios va a estar 9 meses dentro de mí. Y cuando todo eso tú lo vas meditando y lo vas aceptando, entonces el Espíritu Santo te va capacitando y tu vida se va llenando de la presencia de ese Dios. Y llega el momento en donde todo tu ser ya pertenece a Dios. Y en ese momento es donde podemos decirle: aquí está tu esclavo, tu esclava, aquí está tu servidor. Es decir, que esa respuesta de María es un proceso que el ángel fue haciendo poco a poco. Y cuando Dios logró llenarla por completo, ya María se dio cuenta que ya no se pertenecía, que ya le pertenecía totalmente a Dios. Ya era totalmente de Él. Y por eso en ese momento lo único, es decir, lo que ella proclama no es lo que ella dice o piensa, es lo que ya es. Amén. No es que ahora ella dice, pues está bien, me hago. No es que se va a hacer la esclava o la servidora. Es que ya la gracia la ha llenado tanto que ya es la esclava. Ya el Señor se apoderó totalmente de su vida. Y eso mismo nos pasa también a nosotros. Cuando logramos comprender, al igual que nuestra madre, esta realidad doctrinal de la fe, y llegamos a comprender el que va a nacer en mí, el que viene a mi vida, el que viene a perdonar mis pecados, a sanarme, a renovarme, a limpiarme, es el Hijo de Dios. El que va a morir en la cruz es el Hijo de Dios. El que va a resucitar es el Hijo de Dios. Y el que seguirá conmigo toda mi vida hasta que me toque partir de este mundo, y el que me va a recibir en la gloria es el Hijo de Dios. Mire, cuando usted comprende eso, usted camina en la presencia de ese Dios. Porque sabemos que el que estuvo, está y estará. Que el Señor nos ayude a que podamos, al igual que nuestra Madre, la Virgen María, abrir nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón para que esta verdad revelada pueda llenar y colmar nuestras vidas. Que hoy comprendamos lo que hoy el ángel nos está revelando, lo que le está revelando a nuestra Madre, y que también se nos revela a nosotros. Que podamos comprender que el que va a nacer de la Virgen María, nuestra Madre, es el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios le bendiga.